Lo que vamos a ver hoy, como bien decían aquí, tiene que ver mucho con el legalismo. Pero uno dice, bueno, háblanos de legalismo. No, vamos hoy a hablar del Evangelio. Y me gustaría que pusieran en el chat, ¿qué es el Evangelio? Tal cual, ¿verdad? ¿Qué es el Evangelio? En lo que ponen que es el Evangelio en el chat, díganme una cosa. ¿Ustedes creen que el legalismo separa amistades? ¿Han visto que el legalismo ha separado amistades? Bueno, ahora bien, ¿creen que el legalismo ha dañado noviazgos? ¿Qué piensan? ¿Lo han visto? Bueno, ahora bien, el legalismo deshace incluso matrimonios. Así, el legalismo es capaz de deshacer el matrimonio, de poner un matrimonio, muy en una situación de poca gracia y de mucho sufrimiento. Entonces, cuando uno de los temas que íbamos a tratar es el noviazgo, pero realmente vamos a hablar del evangelio dentro de las relaciones del noviazgo o de las amistades y sobre todo del matrimonio, porque todo amistad dentro de un noviazgo debe apuntar al matrimonio. Así, si les sorprende eso, pues no se sorprendan, ¿verdad? El noviazgo tiene que apuntar al matrimonio. Pero bueno, han dicho aquí lo que es el evangelio, pero yo les pregunto, si un familiar les dice, dime qué es el evangelio, ¿les dirías lo mismo que escribiste? ¿Cómo desarrollamos el Evangelio? Por eso, como bien decía Carlos en la oración, esta no solo que no sea una clase más, es que no es una clase más, es un principio de vida. Por lo tanto, te pido pluma, libreta y que anotes los puntos principales, que son muy concretos, para ver este tema. Porque vamos a ver el matrimonio como la base de las relaciones. Y como aquí el matrimonio, digo, el evangelio como la base de las relaciones. Y entre ellas, qué más relación tan hermosa que el matrimonio, ¿no? Y hablando de los matrimonios, fíjense que sí me gustaría hablar, y si tú eres soltero, presta mucha atención a esto. Dios diseña el matrimonio como algo donde existe unidad, donde existe intimidad, donde existe algo muy hermoso. Para Dios el matrimonio es muy serio, es muy bello, es la primera institución creada para el hombre que cuando Dios crea dice todo es bueno, pero cuando ve al hombre solo dice no, esto no está bien, no está bien que el hombre esté solo, entonces está el matrimonio. Pero la realidad es que hay muchos matrimonios, aún en la iglesia, que no reflejan todo eso de la unidad y de lo hermoso que es un matrimonio, ¿verdad? De repente vemos que se puede cargar más las personas que se han casado en la iglesia y uno dice, bueno, ¿por qué no reflejan eso, no? Y los solteros ven y dicen, bueno, no sé si casarme, ¿no? Y vemos que de repente no siempre hay unidad en los matrimonios en la iglesia. ¿Te parece esto? ¿Te suena? De repente hay pleitos, hay peleas, en otros quizás no existen pleitos y peleas, pero si analizamos la relación entre ambos, nos daremos cuenta que ni siquiera hay una unidad, sino una distancia. Esto pasa en los matrimonios, esto pasa en las amistades, esto pasa en los noviazgos, pero sobre todo cuando se une dos personas y se unen en una sola carne, creo que ahí vamos a usar el matrimonio como una ilustración de la gracia y contra el legalismo, ¿no? Entonces, ya aterricé la idea, porque la verdad es que por eso me estaba trabando, ¿no? Vamos a utilizar el matrimonio como una ilustración de la gracia y en contra del legalismo. Entonces, ¿qué sucede?
los solteros han de querer un gran matrimonio, ¿verdad? Que han de querer casarse y tener un gran matrimonio. Los casados queremos también tener un gran matrimonio. Y pensamos que la felicidad del matrimonio está en base a que se conozcan bien como parejas y que tengan un buen trasfondo familiar y un respeto mutuo, y eso nos va a traer felicidad. Y la realidad es que no siempre es así. Una buena intimidad o que los esposos cumplan un rol, un buen manejo del dinero, y vemos que eso se da mucho en las consejerías. Dice, si todo eso está bien, van a ser felices. Que haya una buena comunicación, ser honestos, sí, pero la realidad es que no llega un matrimonio a una felicidad, aún habiendo todo eso. ¿Cómo podemos edificar un matrimonio feliz? ¿Cómo podemos edificar amistades sólidas? ¿Cómo podemos edificar noviazgos en las escrituras que honren a Dios? Poniendo el Evangelio como base. Entonces piensa, si tú lo que escribiste en el chat es lo suficientemente sólido y descriptivo como para darte una amistad o un noviazgo o un matrimonio feliz y sólido. ¿Qué piensas de esto? Hablar del matrimonio, a mí me hubiera gustado de soltero haber escuchado esto que vamos a ver ahora. Pero bueno, vamos a ver cómo el matrimonio puede ser y debe ser la base. El Evangelio debe ser la base de un matrimonio y la base de todas nuestras relaciones. Pero vamos a ver el Evangelio. El Evangelio no es como algo que disparamos ideas bonitas de Dios y de la gracia, y ese es el Evangelio. Hay que saberlo articular, hay que darle orden, porque ¿saben qué pasa? A veces no somos muy ordenados en nuestra forma de pensar. Tenemos algunos vicios en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de estudiar la Biblia y en nuestra forma de articular la fe. Y yo espero que esta noche podamos aprender a articular el Evangelio y lo pongamos en la base de nuestras amistades, de nuestro noviazgo, pero sobre todo del matrimonio. ¿Dónde creen que empieza el Evangelio? Se lo pueden poner en el chat. ¿Dónde creen que empieza el Evangelio? Sí, porque debe tener un comienzo. Tal vez ni lo pensamos, ¿no? Dijimos, ¿es esto el Evangelio? Ah, caray, un comienzo. Es cierto, ¿dónde comienza el Evangelio? Bueno, el Evangelio comienza con Dios. Ahí comienza el Evangelio, ¿no? Con Dios. Dice las Escrituras que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es decir, que desde la creación Dios crea todo, pero si se dan cuenta, primero está creando, separando el mar y separando las aguas de las atmósferas y separando la tierra, y después está poniendo todo un ecosistema para que los animalitos y todos estén viviendo ahí. Y por último, corona la creación con el hombre. Y el hombre es hecho a imagen y semejanza de Dios. El hombre es hecho con amor por Dios. Pero debemos entender algo desde el comienzo. El comienzo del Evangelio es un Dios que crea y que crea al hombre con un propósito. Pueden poner en el chat cuál crees que es el propósito con el cual Dios creó al hombre. ¿Se han preguntado eso? ¿Con qué objeto, con qué propósito Dios creó al hombre? ¿Se sentía solo Dios? No, necesitaba de nuestra gloria. Uf, nos quedamos muy cortos. Entonces, ¿con qué objeto? Bueno, el hombre fue hecho, dice Toño, para compartir con alguien de su amor. Pues la Biblia dice que Dios es amor, por lo tanto, Cristo es amor, el Padre es amor, el Espíritu Santo pues es amor, y con esa relación de amor yo creo que es la relación más plena de amor. No creo que necesitaran a seres como nosotros incapaces de amar de forma como ellos lo hacen. ¿Será? ¿Será que necesitaban, tenemos tanto amor y nos creó por amor, para darle honra, honor, para alabarle la gloria? Ok, sí, ese es el principal propósito por el cual fuimos creados, para
y tienen razón, lo que han puesto, ¿no? Para vivir para la gloria de Dios, para vivir en una relación de amor con Dios, para vivir dependiendo de Dios. ¿Por qué crees que fuimos hechos de la tierra, del adame, de lo rojo, de esa arcilla roja? ¿Por qué no nos sacó de la nada y nos creó así? No, somos hechos del polvo para entender que fuimos creados para vivir en dependencia con Dios, para amar y someternos a Dios. Y tenemos la capacidad de reflejar incluso algunos atributos comunicables de Dios. Podemos reflejar amor, misericordia, gracia que aprendemos de Dios. Entonces, desde el Evangelio empieza con Dios y el hombre con un Dios que crea y el hombre es creado para la gloria y la alabanza de Dios. Mis queridos hermanos, nosotros no somos personas que estamos buscando un propósito en nuestras vidas porque ya hemos entendido cuál es nuestro propósito en la vida desde la creación. Y eso es muy bueno. Entonces empieza así el Evangelio, con un Dios que crea. El hombre vive en una relación muy especial con Dios, vive en una relación íntima, peculiar en el huerto con Dios. Bueno, ¿qué sucede? Ahí termina la historia, sigue así la historia. No, la realidad es que el hombre peca. El hombre va a pecar y por lo tanto el hombre va a sacrificar su relación con Dios. Entonces vemos primero un Dios, el Evangelio comienza con un Dios que crea al hombre a su imagen y semejanza para su gloria y su honra, pero después el hombre peca. Y aquí pasa algo muy, muy, muy triste, ¿no? Esa relación especial que veíamos se va a sacrificar. Esa libertad en la cual estaba Adán y Eva sin culpa se convierte en culpa, que se dan cuenta que están desnudos y cosen unas hojas para esconder su vergüenza. Es decir, ya han perdido toda pues inocencia y entró la culpa y entró al mundo las consecuencias del pecado. Si se dan cuenta, Satanás, que es la serpiente que después nos enteramos en el transcurso de las escrituras que es Satanás, la serpiente antigua, habla como dos veces, ¿no? Y con lo poco que habla fue suficiente para traer un caos cósmico, porque dice la Biblia que la creación gime después de la caída. Así es el pecado. El pecado tiene la capacidad de manchar el universo entero, ¿no? Y quiere la creación ser redimida también. Entonces, entra el pecado, entra la culpa, entra las consecuencias del pecado. ¿Cuáles son las consecuencias del pecado? Si lo pueden poner en el chat, por favor. Y entonces, a partir de ahí, el hombre se vuelve irremediablemente pecador. El hombre se encuentra ahora en juicio, la muerte última, exactamente. Las consecuencias del pecado es la muerte espiritual y la muerte completa. Entonces, todo eso entra en la humanidad, en la tierra, en la creación, entra el pecado. Y el pecado y el hombre a partir de Génesis 3 somos irremediablemente pecadores. Estamos bajo el juicio de Dios, ¿no? Hay una separación de Dios, como bien dice acá, una muerte espiritual. Gracias. Me voy a morir espiritualmente y me separa de la santidad de Dios. Exactamente. Bueno, ya hemos visto dos puntos. ¿Cuál es el primero? El Evangelio comienza con un Dios que crea al hombre a su imagen y semejanza. El hombre peca contra Dios, Génesis 3, la caída del hombre, pero después encontramos que no se termina ahí la historia. Aunque el pecado iba a traer muerte y Dios le había dicho a Adán y Eva, no coman porque el día que coman de este fruto morirán. Bueno, a pesar de eso, en Génesis 3 comienza lo que diría Agustín de Hipona, un drama redentor. Es decir, que después de la caída del hombre empieza una hermosa historia de amor. ¿Y en qué consiste?
pues que a pesar de que el hombre ha pecado y está lejos de la presencia de Dios y ha querido desobedecerle, y en Génesis 3 está la caída, Génesis 4 un asesinato de un hermano el otro, Génesis 5 más asesinatos y más pecados, y todo parece ser un caos. Realmente esto es una historia de amor. Y empieza lo que es esta historia redentora. Dios va a enviar a su Hijo para rescatarnos. Dios no quiere que el hombre se pierda y muera. Dios ama al hombre hecho en su imagen y semejanza y va a entrar en acción. Es lo mismo que hizo en el huerto, ¿no? Cuando Adán y Eva pecan, Dios, ¿qué hace? Desciende y va al huerto, que era el lugar de encuentro entre el hombre y Dios. Pero cuando Dios se acerca a Adán y Eva, ¿qué hace Adán y Eva? ¿Recuerdan? Si lo pueden poner en el chat. Se esconden de Dios, huyen de Dios. ¿Se dan cuenta? Es lo mismo que hasta el día de hoy hacemos, ¿no? Cuando fallamos a Dios, en lugar de ir a Él, nos escondemos. Entonces, pero entonces empieza esa búsqueda de Dios al hombre para redimirlo, para salvarlo. Entonces vemos que Cristo el Padre envía al Hijo, a Cristo, que vive una vida perfecta, Cristo que vive una vida santa y que muere por nuestros pecados y nos representa en la cruz. Es decir, Cristo va a resucitar para justificarnos delante de Dios, para traernos de nuevo a una relación con Dios muy especial. Ok, hasta ahí ya vamos entendiendo el Evangelio, ¿no? Un Dios creador y todopoderoso, un Dios que su palabra es fiel. Él dice, hágase la luz y se hace la luz. Ah, pues es un Dios creador, poderoso, su palabra creadora, dadora de vida, su palabra redentora, su palabra capaz de separar la luz de las tinieblas y una palabra muy confiable. Y vemos el hombre hecho para la gloria de Dios, vemos que el hombre peca, Dios no se queda cruzado de brazos, va a salvar, va a rescatar a la humanidad. ¿Y qué sucede después? ¿Cuál es la respuesta que el hombre debe tener? A ese llamado y a esa respuesta de Dios que es con su Hijo, ¿cómo el hombre debe responder? Y aquí sí me gustaría que escribieran en el chat cómo el hombre debe responder a esa gracia, a ese perdón, a esa misericordia que encontramos por medio de Cristo, a esa respuesta a nuestros pecados. ¿Cómo debemos responder, hermanos? Con gratitud, dice Luis. Muy bien. ¿Qué más? ¿Cómo debemos responder a este plan redentor, a esta hermosa historia de amor? ¿Cuál es el primer paso? Arrepentimiento. Vida en obediencia. Ok. El primer paso que tiene que dar el hombre al ver la respuesta de Dios amorosa a nuestro pecado es arrepentimiento. Es ese cambio de mentalidad hacia algo mejor. Es ese cambio de dirección interior hacia Dios. Es un cambio hacia algo mejor, metanoia, ¿no? Arrepentimiento, reconocer el pecado. Así es. Entonces el hombre tiene que responder con dos cosas, arrepentimiento y qué más, y fe. Era lo que predicaba Jesús, no sé si se acuerdan por ahí, creo que es Marcos 1, 14 y 15, ¿no? Es cuando Juan el Bautista eh, me parece que es apresado o empieza el ministerio de Jesús también, él empieza con hay que arrepentirse y hay que creer. La respuesta del hombre es fe y arrepentimiento. Arrepentimiento, abandono del pecado, cambio de mentalidad, fe, una confianza que es exclusiva y personal en la obra de Cristo. Una confianza completa en la obra de Cristo. Entonces vamos ahí, ay, ese es el Evangelio, esa es la noticia que da. Pero Dios va a restaurar esa relación irrumpida entre el hombre y Dios. Porque esta salvación no nada más es del perdón de pecados, quiere rescatar una amistad íntima Dios con la humanidad.
Entonces, imagínate que Dios solo nos perdonara, pero que no tuviera una relación con nosotros, que no tuviéramos reconciliación, que solo tuviéramos perdón y cielo, pero no una reconciliación con Dios. Terrible, pero en tanto amor que nos tiene Dios, que para restaurar, lo que quiere restaurar es una relación con Él y va a reconciliarnos a través de Cristo y el hombre es justificado y es perdonado. Y aquí me detengo un poco. ¿Cómo responde Dios a nuestro pecado, al pecado de la humanidad? Colosenses 3:3. Y en verdad, vayan a esa escritura porque no van a creer lo que dice ahí. Dice en Colosenses 3:3, pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo Jesús. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Es decir, pues ustedes han muerto. Claro que hemos muerto, pero no solo en nuestros delitos y pecados. No se refiere ahí a esa muerte. Hemos muerto ¿con quién? ¿Con Cristo? Hemos muerto con Cristo. ¿Qué significa esto, querida iglesia? En el momento de mi salvación, yo quedo unido a Cristo y muero con Cristo. Y mis pecados quedan sepultados ahí en la tumba, esos 3 días con Cristo. Ahí se quedan mis pecados. Pero Cristo resucita al tercer día con una nueva vida y yo quedo, que estoy unido a Cristo, tengo una nueva vida de gozo, de libertad. Es que, hermanos, es una nueva vida de gozo. Ahora bien, ¿dónde se encuentra el creyente según estos versículos? ¿Dónde lo ven? No se los voy a decir hasta que lo vean en las escrituras. La vida del creyente se encuentra escondida en Cristo. Miren qué respuesta de tanto amor nos tiene Jesús. Nuestra vida está escondida en Cristo. Es decir, si el Padre quiere tratar un asunto contigo, ¿a dónde tiene que dirigirse primero? A Cristo. Si el Padre te busca, ¿a quién debe ir? A Cristo. Si tú pecas, ¿a través de quién te ve el Padre? De Cristo. Entonces vemos que nuestra vida escondida en Cristo, cuando Dios ve mis ofensas, las ve a través de Cristo. Ya no me mira a mí solo, sino mira a Cristo. ¿Y sabes qué? Cristo caminó en santidad, díganme ustedes. Cristo fue justo, Cristo fue intachable. Entonces, miren, hermanos, cuando Dios el Padre nos ve, nuestra vida escondida en Cristo, ve la santidad de Cristo, la justicia de Cristo, la vida perfecta de Cristo. Y ahí es que estamos nosotros escondidos. Ver lo hermoso y profundo de esta relación que Dios da después de que hemos fallado. Eso se le llama gracia, hermano. Es decir, ¿quiénes somos nosotros, los mister legalistas, cuando vamos con un hermano y queremos tacharlo, juzgarlo, criticarlo, condenarlo? Cuando Dios, que sí es santo, 3 veces santo, ve a ese mismo hermano que nosotros señalamos a través de la justicia y de la santidad de Cristo. ¿Acaso, queridos hermanos, si nosotros viéramos a cada hermano a través de Cristo, seríamos legalistas? ¿Trataríamos de la misma manera como hemos tratado a otros hermanos de la misma manera? Debemos entender esta gracia tan hermosa. Estamos escondidos en Cristo. Dice, fíjense, no solo termina ahí. Dice en Gálatas 3:13, Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros,
pues está Cristo, maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Qué significa esto, hermanos? Que cuando Dios vio nuestro pecado, que estamos hundidos en el pecado, que éramos incapaces de salvarnos, que nuestros méritos eran trapos de inmundicia delante de Dios que es santo, que cualquier esfuerzo de uno es más motivado por una autosuficiencia que por una dependencia de Dios. Entonces, ¿qué hizo? En Gálatas 3:13 dice, Cristo nos rescató. En otra versión dice, Cristo nos redimió. Y aquí Pablo usa un término muy interesante, redimir o rescatar, porque era un término utilizado y muy común en la compra de un esclavo para liberarlo. Eso es lo que hizo Dios cuando vio nuestro pecado y actuó de una manera de entregar a su Hijo, y su Hijo voluntariamente obedece al Padre, pero quiere salvarnos, y entonces nos libera, nos compra de la esclavitud de este amo que nos tenía presos, muertos, sin esperanza, sin Cristo, sin Dios. Lo que hace la sangre de Cristo es que nos rescata de ese estado de muerte espiritual y de condenación y de ira y de una relación de ira. Éramos hijos de ira, dice en Efesios. Nos va a rescatar. Por eso dice ahí en Gálatas 3:13, Cristo nos rescató de la maldición de la ley. Y esto es hermoso porque por medio de la cruz nos rescata. Cristo es, ¿qué hace Cristo? Cristo es nuestro sustituto en la cruz. Cristo toma el lugar que merecíamos, hermanos. Si nosotros estamos conscientes de esto cada día de nuestras vidas, vamos a dar gracia a los hermanos. Porque tú vas a señalar a un hermano que fue rescatado por Cristo de la esclavitud. Pero cuando te veas en un espejo, te darás cuenta que tú también eras un esclavo y que el mismo Cristo te ha rescatado a ti y que podemos ahora disfrutar esta libertad juntos gracias a Cristo. Debemos mirarnos a Cristo, no a nosotros, debemos mirar a Cristo en nosotros y en los hermanos más que condenarlos y que ser así el legalista número uno, ¿verdad? Porque vemos a Cristo tomando nuestro lugar en todo aspecto, aún en la cruz, aún en la muerte. Dice en 2 Corintios 5:21, fíjense, 2 Corintios 5:21, al que no cometió pecado alguno, es decir, Cristo, santo, por nosotros Dios lo trató como pecado, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Y aquí me explota la mente, mis queridos hermanos, así. Me humilla mucho, me agradezco a Dios profundamente por Cristo, porque Cristo, que era santo, una vida intachable, él vivió de tal manera, en rectitud y en santidad, era inocente, era justo, pero dice la Biblia que Dios lo trató como pecado por nosotros, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Es decir, ¿sabes cómo te ve ahora Dios? Dios ve la justicia de Cristo en ti. Eso es ser justificados. Es decir, Dios no ve tu justicia, no ve mi justicia, porque es ridícula nuestra justicia, porque ni podemos ser justos, ni somos justos, hermanos. Esta escritura está diciendo que la justicia de Dios es imputada en nosotros, nos pertenece a nosotros. Dios ve la justicia de Cristo en ti, hermano. Aprendamos a ver en los demás la justicia de Cristo. Es que somos bien duros, hermanos, somos bien duros unos con otros, muchas veces, no siempre y no todos, pero somos así bien de juzgar, de criticar, mira, su corazón, como si pudiéramos ver el corazón y solo Dios ve el corazón, pero el legalismo nos ciega. Pero cuando entendemos que si vemos al hermano
Dios lo ve en él la justicia de Cristo, ¿quién soy yo para quitar esa gracia y condenar al hermano? ¿Se dan cuenta que esto cambia completamente? Que hablar de la gracia nos hace arrepentirnos del legalismo. Bueno, pero no solo es eso, hermanos, no solo la justicia de Cristo está imputada en nuestras vidas, sino que en Romanos 5:19 dice las Escrituras, porque así como por la desobediencia de uno solo, muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo, muchos serán constituidos justos. Entonces, la obediencia de Jesucristo ahora es considerada mi obediencia. Todo esto, hermanos, que dice la Escritura de la obra de Cristo, nos debe llevar a acercarnos confiadamente al trono de gracia. Nos debe llevar a entender, hermanos, que cuando Cristo dice, vengan a mí, todos los que están cargados y agobiados del alma, porque yo les daré descanso, debemos creerlo por completo, porque Cristo es accesible, porque Cristo es cercano, porque por más que peques, hermano, por más que peques, no puedes cerrarle los brazos de amor de Cristo, porque la justicia de Cristo y la vida santa nos representa a nosotros. Y cuando queremos caminar por culpas, hacemos a un lado a la gracia. ¿Por qué? Porque tú vas a ser más obediente si te inyecto temor, ¿no? ¿Sí me explico? Es como cuántas veces hacemos las cosas por temor. Híjole, hago esto porque si no mi mamá me pega. Hago esto porque si no en mi trabajo me descuentan el día. No, estamos bajo temor. Pero Dios en su gracia no trabaja así. Son nuestras vidas escondidas en Cristo, la justicia de Cristo nos representa, la vida santa de Cristo nos representa, y cuando fallamos, ¿sabes qué Dios espera? Te doy todo para que te acerques confiadamente al trono de gracia para el socorro oportuno. ¿Qué más oportuno que un socorro cuando fallamos? Y cuando entramos al trono de la gracia, tenemos al sumo sacerdote que nos representa, que es Cristo, al lado del Padre. Entonces, queridos hermanos, debemos desarrollar esta gracia que nos va a ayudar a ver con gracia a los demás. Y esta es la historia del Evangelio. Y el hombre, fíjense nada más, después de recibir tantas bendiciones, que aquí nos podemos pasar toda la noche y me gustaría hablar de tantas bendiciones que tenemos en Cristo, el hombre tiene el poder de vivir victorioso sobre el pecado. Es decir, tú, querido hermano y querida hermana, y cada uno de nosotros, tenemos el poder de vivir victorioso sobre el pecado. No solo somos rescatados, salvados, unidos a Cristo, dice en Romanos 6:6, sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera, ¿qué cosa? Su poder. De modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Hermanos, estamos muertos en Cristo y esto significa que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Cristo con un propósito, para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera poder. Ese es el poder de Cristo. Por eso, queridos hermanos, queremos ayudar a la iglesia, queremos ayudar a nuestras familias, queremos ayudar al hermano y vemos que le está faltando santidad y que está cayendo en pecado. Y nos enfocamos en el pecado y en escrituras de pecado y mira, esto está mal, 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 mal. Y casi queremos agarrar el periódico, malo, malo, ¿no? No es la manera. La manera es hacerlos ver a Cristo, hacerles ver la gracia, hacerles ver que en Cristo encontramos reconciliación, justicia de Dios, perdón, misericordia, y que al estar crucificados con Cristo tenemos poder
para vencer el pecado. ¿Que vamos a caer? Pues encontramos gracia. ¿Me explico? ¿Que vamos a reincidir en algo? Vamos a encontrar gracia. Pero ya no vamos a vivir en una vida de esclavitud del pecado, porque ahora podemos vivir victoriosos, pero con nuestra mirada puesta en Cristo y en su gracia, porque a veces queremos con nuestros méritos vencer. Entonces, dice en Romanos 6, versículo 11 y 12, de la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. Debemos considerarnos muertos al pecado y vivos en Cristo. Es decir, fíjense, hermanos, vencer el pecado tiene que ver con unión con Cristo. Tiene que ver con, más que con nuestro esfuerzo, con un entendimiento de lo que ha hecho Jesús en nosotros y de ahí creer y tener fe para vencer el pecado. Si se dan cuenta, es decir, ¿cuántos de aquí, hermanos, han querido dejar un patrón de pecaminoso y no han podido? Y ya buscan escrituras que hablen de ese pecado, buscan grupos que estén, que tengan la misma debilidad, ¿no? Buscan amigos con la misma debilidad, que está bien todo eso, es decir, no estoy diciendo que está mal. El punto es que necesitamos ver la obra salvífica de Cristo, necesitamos gracia para vencer el pecado en nuestras vidas. El poder del pecado disminuye cuando vemos a través de la cruz, hermanos. Esa es la gracia. Y nuestros conflictos con otros hermanos por nuestro legalismo disminuye cuando lo vemos a través de la cruz. Imagínate que con aquel hermano que traes ahí pleito, lo vieras a través de la cruz. Imagínate que pusieras la cruz en medio de las relaciones con las cuales, de las cuales tienes. ¿Cómo sería? ¿Sería igual tu vida? ¿Habría un cambio? ¿Qué piensan? ¿Sí me explico? Estamos viendo Lucas, hemos visto el amor a los enemigos, el poner la otra mejilla. ¡Wow! Es extraordinario lo que hace Cristo en la vida del creyente. Bueno, entonces aquí esto es el Evangelio, ¿verdad? Estamos articulando el Evangelio. Cuanto más conozcas a Dios, más Dios restaura su imagen en ti. Entre más profundizas en las Escrituras, pones tu mirada en Cristo, confías en su gracia, confías en su amor, confías en su justificación, confías en que estás escondido en Cristo, más verás victoria espiritual que Cristo se forma en ti. Y esto es hermoso. Por eso les decía, y bien oraban acá, no es una clase más, hermanos. Debe ser un parteaguas, un rumbo diferente que nuestro corazón debe tomar a los pies de Cristo y de ahí no salir jamás, sino seguir creciendo en esa dirección. Entonces, ese proceso de que estamos respondiendo a tanto amor en la cruz se llama santificación. Es decir, ahora el creyente vive en santificación. ¿Qué es eso? Que lo que ha hecho Jesús a favor mío me está llevando a vivir de una manera que Cristo se está formando en mí. Y ahí vamos todos, hermanos, todos. Porque esa misma gracia, ustedes recordarán cuando Dios los rescató, cuando Dios les puso en ustedes arrepentimiento y fe, y cuando Dios los llevó al agua del bautizo, para que quedaran unidos a Él. Nosotros fuimos testigos de tanta gracia que tuvo Dios en nuestras vidas. Nos rescató cuando éramos sus enemigos. Nos rescató cuando tal vez no le estabas ni buscando. Cuando más hundidos estábamos, cuando más lejanos estábamos, Dios quiso rescatarnos. Y pensamos, wow, esa es la gracia. Pero mira la trampa. Ahí dejamos la gracia en el momento en que fuimos rescatados y después caminamos con nuestros esfuerzos, con nuestros méritos, confiando en nosotros mismos y de paso condenando a los demás. No hemos entendido el cristianismo. Si vivimos así,
Déjenme decirles, no hemos entendido el cristianismo. Dice en Tito, capítulo 2, versículo 11 y 12, Tito 2, 11 y 12. En verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio, mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido dedicado a hacer el bien. Bueno, dice, en verdad Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación. Entonces, ¿somos salvados por gracia? Sí, pero no debemos dejar la gracia solo en ese momento de salvación, porque también dice ahí la gracia, la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. ¿Qué es lo que nos enseña a rechazar las pasiones mundanas y la impiedad? La gracia. La gracia. ¿Te ha atrapado alguna pasión mundana? ¿Alguna vez te ha atrapado la pornografía? ¿Te ha atrapado la envidia? ¿Te has visto atrapada o atrapado por el rencor, por la falta de perdón? ¿Te has visto atrapado y atrapada por malos pensamientos de venganza o de envidia o no sé, de vanidad? Bueno, la gracia no solo te ha salvado, te va a enseñar en este caminar a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas, para que así podamos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio, pero es por medio de la gracia. Qué importante, querida iglesia, la gracia. Por eso les decía, ¿no? Hablar de legalismo, pues sí, podemos hablar del término legalismo, ver ejemplos de legalismo en la Biblia, ver las consecuencias del legalismo y salimos acá legalistas sabiendo qué es el legalismo, ¿no? Pero si nos enfocamos en la gracia, hermanos, nuestra vida es diferente. Entonces, el Evangelio es el poder para la salvación y el poder para la santificación. El Evangelio lo es todo. Bueno, el siguiente punto importante, toda la Biblia habla de Cristo. Toda la Biblia se centra en Cristo, porque este es el Evangelio de Cristo, porque las buenas noticias, que es el Evangelio, es Cristo. Hay una buena noticia, ¿quién es? Es Cristo. Él es Cristo. Desde el camino de Emmaus, cuando Cristo está explicando desde la ley, los profetas y los escritos, lo que habla de él. Ustedes se acuerdan en Lucas, cuando Jesús ya resucitado, se encuentran unos discípulos, iban cabizbajos, pensando es que no sé qué pasó, fueron a buscar a Cristo, no lo encontraron estas hermanas y regresaron y que un ángel les dijo y dijo que iba a resucitar y total, estamos bien desanimados, no sé qué va a pasar. Y Cristo se les presenta y les muestra el texto del Antiguo Testamento, porque el texto del Antiguo Testamento habla de Cristo, porque el centro del Evangelio es Cristo y el centro de nuestras relaciones debe ser Cristo. Por eso cuando está el tema, ¿no? Podemos, bueno, no podemos, no. Habrán solteros que de repente puedan casarse con creyentes de otra iglesia y que bueno, sí, que tengan las doctrinas céntricas y todo, claro, eso es cierto. En verdad que es muy complicado cuando no tienen creencias sólidas y las céntricas sean bíblicas, no sean las mismas, es muy complicado. Pero si Cristo es el centro, hermanos, creo que ya me voy a meter en Dios, ¿verdad? Pero y tienen las doctrinas céntricas claras. En verdad, hermanos, ¿qué podemos pensar? ¿Verdad? Habrán hombres y mujeres que tienen a Cristo en el centro en sus vidas en otras iglesias, pero por supuesto que sí. Así como hay hermanos y hermanas en nuestras iglesias que no tienen a Cristo en el centro. Claro que sí, pasa todas esas cosas, pero no es el punto, porque si ese es un tema delicado que hay que tratarlo
directamente, ¿verdad? Entonces, perdón, aquí sí fue una patinada, ¿verdad? Pero bueno, toda la Biblia entonces se trata de Cristo y así debe tratarse en nuestra vida, hermanos. Nuestra vida se trata de Cristo. Es decir, ser cristiano es que mi vida se trata de Cristo. Y entonces, como solteros, vamos a fijarnos en otro hermano o en otra hermana que su vida sea Cristo y que su vida esté centrada en Cristo. Y ahí empieza lo hermoso, hermanos. Y entonces, otro punto, toda la vida cristiana se trata de Cristo, de entender a Cristo y de vivir a Cristo. Se trata del Evangelio, es decir, tu vida cristiana, queridos hermanos, sí se trata de Cristo. No se trata de ti, no se trata de las necesidades tuyas, ni de la iglesia, ni de los que están a tu lado, no. Tu vida se trata de Cristo porque eres cristiano. Se trata del Evangelio. Nuestra vida se trata del Evangelio. Entender el Evangelio, vivir el Evangelio de forma práctica. Entonces, el Evangelio es el centro teológico de toda la Biblia. Todo lo que hemos visto, esto es el centro teológico. ¿Por qué de la Biblia? Porque empieza así, con un Dios que crea, una humanidad que peca y un plan redentor para una nueva creación y el regreso de Cristo. Eso es lo que es el cristianismo. Se trata de Cristo y las escrituras se centran en Cristo. Toda la vida se trata de Cristo. Entender y vivirlo. Entonces, el Evangelio es el centro práctico también de la vida cristiana. Miren, querida iglesia, esto que estamos viendo es lo más práctico. No es el ABC ni los 7 puntos para que tú tengas una vida de éxito, sino es lo que tú crees de Cristo te va a llevar a una vida de paz, de libertad, de victoria, no de culpa ni de legalismo. No sé si me explico. Bueno, por lo tanto, como otro punto principal, debes predicarte el Evangelio. ¿Por qué quiero predicar el Evangelio? Y caminamos con un montón de culpas, ¿no? Híjole, pues estás predicando algo que ni siquiera te está llevando a ser libre. Queremos predicar el Evangelio y somos bien legalistas y bien duros, y eso nos hace ser bien hipócritas, pero quiero predicar el Evangelio. No, primero, predícate a ti esa gracia que Dios te ha dado. Predícate a ti que tu vida está escondida en Cristo. Predícate a ti que Dios ve la justicia y la vida recta de Cristo en ti. Predícate a ti primero cada día la obra maravillosa que Cristo ha hecho en tu vida y verás entonces, hermano, que vas a hablar del verdadero evangelio que te hace vivir una verdadera vida en Cristo. Y concluimos todo esto, hermanos, hablando del evangelio y del matrimonio en Efesios 5, 24 al 33. Esa escritura, que normalmente vamos mucho a ella, es una escritura que decimos, bueno, es que habla del matrimonio. No, el tema principal no es el matrimonio. Por eso los solteros deben escuchar bien esta escritura y nosotros que estamos casados debemos conocerla muy bien y los que no tienen pareja o lo que sea, hermanos, debemos todos conocer esta escritura. No la vamos a exponer completamente, pero le vamos a dar el tema que estamos viendo que es el Evangelio. Dice en Efesios 5, 24 al 33. Fíjense el énfasis de la obra que hizo Cristo en la cruz. Así como la iglesia, así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Aquí brincamos pero a ver un momento, es que aquí está hablando de la iglesia que se somete a Cristo. Ese es el punto principal de ese versículo, porque se trata del evangelio, estas escrituras. Y entonces se basa en la obra de Cristo, una iglesia que se somete al amor y misericordia de Cristo. Bueno, versículo 25, esposos, amen a sus esposas. ¿Ves? Sí habla del matrimonio, pero espérame. Así como Cristo
amó a la iglesia y se entregó por ella. Es decir, se basa en la obra de Cristo. Lo que nos está diciendo acá es que el matrimonio ilustra el evangelio. El matrimonio ilustra el evangelio. Versículo 26. Para hacerla santa, Él la purificó, Cristo la purificó, lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Todo esto tiene que ver con el Evangelio, más que con el matrimonio. Es lo que hizo Cristo por nosotros. Es el Evangelio. Nos presenta a Cristo puros, sin mancha, sin arruga. Esa es la gracia, la obra de Cristo trabajando en nosotros. Asimismo, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama su cuerpo se ama a sí mismo, pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia. De nuevo, el énfasis es el Evangelio. Versículo 30, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Esto es un misterio profundo. ¿Cuál? Está hablando no de la relación en el matrimonio, sino de la obra de Cristo. Yo me refiero a Cristo, dice Pablo, y a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo y que la esposa respete a su esposo. Este pasaje, queridos hermanos, habla del Evangelio. Y para ilustrarnos el Evangelio, Dios utiliza al matrimonio. Y entonces, queridos hermanos solteros, el tener una novia y el querer casarse no es cualquier cosa. Debemos entender si la pareja que tú estás enfocándote será con la cual tú y ella o tú y él, ¿verdad?, van a ilustrar el Evangelio. Una relación que ilustre el Evangelio. Ahora, los que estamos casados, también debemos pensar si nuestro matrimonio es una ilustración del Evangelio. Pongan en el chat, por favor, cómo nos amó Jesús. A ver, ¿qué se les viene primero? ¿Cómo, con una palabra que tengas que hablar del amor de Dios? ¿Qué sería? ¿Cuál sería? ¿Qué término utilizarías para hablar del amor de Dios? Y si lo pueden poner en el chat. Vida, ok, vida. Ternura, sacrificio, sacrificio, con su vida, ok, esperanza. El amor de fidelidad, un amor celoso, ok, muy bien. Les voy a preguntar algo. ¿El amor de Cristo fue a medias? ¿Fue algo que nos dio su amor o nos amó completamente? Es total. Entonces, hermanos, ¿cómo ilustramos el Evangelio en nuestro matrimonio? Amando totalmente a nuestras esposas. Y les tengo una buena noticia a los solteros y a los casados. El amor es una decisión. No depende de esa cursilería romántica que nos vende las películas y que creemos y las espiritualizamos. No es eso el amor. El amor es una decisión y es un amor total, completo. Ahora, díganme, y aquí lo han escrito, ¿el amor de Cristo fue cómodo? No, fue sacrificial. Es un amor que sacrificia, que sacrifica. Así nosotros ilustramos el Evangelio. Cuando amamos con ese amor como Cristo nos amó, de sacrificio, que no pone su mirada en sí mismo ni en sus derechos, sino ni en que le sirvan, sino que vino Cristo a servir a los demás y a dar la vida en sacrificio para el bienestar de muchos, ¿no? Para su salvación. Debemos amar así,
totalmente con sacrificio. Ahora, díganme otra cosa. ¿El amor de Cristo es condicional? Jesús te ama cuando eres fiel y cuando no eres fiel te se olvida de ti, ya no te ama. ¿Así es Dios? Dios no es así. Dios no cambia. Dios ama y ama y ama y punto final. Ama, ama. Entonces, ¿cómo ilustraríamos el Evangelio en nuestro matrimonio? Amando incondicionalmente. Jóvenes y solteros, esto es lo que les espera en el matrimonio. Que tu matrimonio ilustre el Evangelio y esto es maravilloso. Esto es maravilloso. A veces pensamos, ¿no? En noviazgos para ver si sí, si no. Hermanos, debemos poner nuestra mirada mucho más allá y entender que yo estoy, bueno, un soltero debe entender, yo estoy buscando la mujer con la cual que su amor y su fe podamos juntos, como una sola carne, ilustrar el matrimonio en un mundo oscuro y caído, ¿verdad? No, yo quiero que me sienta bien y que hablemos de las cosas y que de la manita vayamos a caminar a Chapultepec o al parque o a la avenida Chapultepec de Guadalajara o a un Chapultepec que se te cruce. No, 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 no. Yo quiero casarme para ilustrar el Evangelio. ¿Qué tal? Esto es diferente. Entonces, ¿qué pasa? Los hermanos no se quieren casar porque no entienden qué es el Evangelio. Y cuando entiendan el Evangelio, entenderán que el matrimonio ilustra el Evangelio y mira cómo no casarte, ¿verdad? Ahora, hermanos casados y hermanas casadas, debemos pensar si nuestro matrimonio refleja el Evangelio. Jesús nos quiere presentar santos, puros, sin mancha. Yo quiero presentar a mi esposa delante de Dios santa, pura, sin mancha. Voy a involucrarme con ella en Cristo. Voy a modelarle a Cristo. Voy a modelarle el amor de Cristo con todas mis fallas y mis tropiezos. Voy a perdonar. Voy a buscar que ella esté cerca de Dios porque Cristo busca de la iglesia que esté cerca de Dios. Voy a hacer lo mismo. Voy a modelar el Evangelio. Ahora, imagínense qué hermoso es los solteros que tú puedas llevar a tu pareja como Cristo lleva a la iglesia a los pies del Padre. Entonces me gustaría como que pudiéramos, bueno, yo sé que ya es tarde, pero pudiéramos abrir un poquito micrófonos o bueno, no sé, ahí que pudieran mediar, si hay algún comentario referente a esto, alguna duda, alguna aportación muy, muy objetiva, concreta con lo que hemos visto del Evangelio, pero el Evangelio es esto. Recuerden esto, queridos hermanos. Tú necesitas de la gracia del Evangelio. Cuando te encuentras a otro hermano, ese hermano necesita de la gracia de Dios como tú necesitas de la gracia de Dios. Porque el hermano con el que te encuentras es pecador igual que tú, pero reciben la gracia, la misma gracia de Cristo. Y cuando tú te casas con una pecadora o te casas con un pecador. Y esa pecadora y ese pecador necesitan la gracia de Cristo como tú necesitas la gracia de Cristo. Y eso es ver todo a través del Evangelio. Cuando entendemos esto, hermanos, que somos pecadores, que necesitamos de la gracia de Cristo y que la gracia de Cristo la hemos recibido nosotros, hay que darla a los hermanos. Y eso es un remedio al legalismo, pero hondo, profundo. Y si te predicas el Evangelio diario, ya venciste el legalismo. Amén.